Muy buenos días. Agradecemos su puntualidad e interés en participar de nuestro webinar de hoy, Aportes de los sistemas de gestión a las organizaciones. Esta actividad está organizada por la división Knowledge de SGS Chile, Certificaciones de Sistemas, SGS Academy y nuestro especialista auditor Pablo Silva. Bueno, para comenzar esta actividad, quisiera presentar a nuestro gerente de la división Knowledge en SGS Chile, Franco Dalmazo, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida. Buenos días, Franco, aquí ya te estamos viendo. Buenos días, Etienne, y buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quería tomarme unos minutos, solamente agradecerles su buena disposición a la atención, digamos, y participar en esta serie de webinars que hemos tenido este año. Creo que para el próximo año tenemos una agenda también muy agresiva de webinar constante, con el propósito de crear y entregar valor hacia nuestros clientes, nuestros colaboradores y también nuestros stakeholders. Para quienes son nuevos, me gustaría poder comentarles un poco sobre SGS. No sé si Etienne me puedes ayudar con la presentación. Bien, SGS es una compañía multinacional que está presente en 140 países. Hoy día cuenta con más de 98.000 colaboradores y opera en 11 sectores industriales. Nosotros operamos en un rubro que se llama TIC, que es Testing, Inspection and Certification, y en base a eso tenemos más de 2.600 oficinas y laboratorios y somos la compañía más grande del mundo de este rubro. Si vamos al siguiente slide, quisiera comentarles cómo participamos en alguna de estas industrias. Por ejemplo, en la agricultura, nosotros somos quienes monitoreamos y quienes analizamos todo tipo de cultivos para ver los pesticidas, para ver cultivos orgánicos. Lo que es construcción, nosotros hacemos inspecciones técnicas de obra que permiten de cierta forma cumplir con las reglamentaciones y los estándares que tienen ciertos clientes. Lo que es el sector de energía, nosotros somos quienes monitoreamos las emisiones de CO2 de centrales termoeléctricas, lo que es el transporte. Nosotros somos quienes verificamos que las carreteras se están construyendo de forma segura. Entonces, SGS está presente en todas las industrias de una que otra forma en base a distintos tipos de servicios que entregas. Inspecciones, verificaciones, análisis. Nosotros tenemos los laboratorios más avanzados de microbiología, de medio ambiente, de mineralogía, en base a consultoría, en base a outsourcing y certificaciones, donde en Chile tenemos más de 1.000 empresas certificadas. Y indudablemente todo esto lo entregamos también en base a entrenamiento. Si vamos al siguiente slide, SGS se ha convertido en un actor relevante, impulsando la vida diaria de la sociedad de distintas formas. Cuando tú vas a cargar combustible en una estación de servicio y tú cargas benzina de 93, esa benzina de 93 tiene que estar verificada por un ente externo. Nosotros somos quienes tenemos laboratorios petroquímicos. Cuando tú compras en las farmacias un medicamento, tú necesitas que ese medicamento cumpla con cierta normativa. SGS es quien verifica que esa normativa se esté cumpliendo. Cuando se construye un edificio, tiene que haber un inspector técnico de obra que sin duda verifique que los estándares de construcción nacionales e internacionales se están cumpliendo. Nosotros estamos presentes desde que tú inicias tu día hasta que lo terminas, de una que otra forma, controlando, mejorando y mejorando la forma en que nuestros clientes entregan sus productos y sus servicios. Les puedo comentar que nuestra diferencia que hoy día existe en el mercado es que es nuestra experiencia global. Nosotros tenemos 140 años en este negocio, tenemos más de 200.000 clientes, tenemos más de 125.000 empresas certificadas y todos los años hacemos más de 350.000 auditorías. Sin duda, todas las empresas, cuando uno analiza que tienen éxito de forma sostenible, se basan en sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son los que permiten tener una forma integrada, estructural y sistemática de trabajo para que cualquier empresa pueda obtener una excelencia operacional. Cuando uno piensa de qué forma voy a gestionar mi empresa, de qué forma voy a estructurar y de qué forma voy a gerenciar, uno tiene que irse a las mejores prácticas internacionales que existen. Y las mejores prácticas internacionales que existen son los sistemas de gestión, ya sea en base a 9001, a una ISO 14000, a una ISO 45000, pero sin duda son prácticas que han estado corroboradas y han estado, digamos, revisadas constantemente en todo el mundo, y quienes acogen estos estándares de trabajo y los convierten como un aporte de valor son empresas que van a ser sustentables en el tiempo y van a lograr la excelencia operacional.
Yo solamente quería saludarlos, contarles un poquito sobre esta parte. Etienne, te cedo para que comience Pablo con la parte más profunda. Muchas gracias, Franco. Y bueno, damos la bienvenida a las personas que se han ido sumando en esta actividad y recordarles que existe un botón para las preguntas para que Pablo pueda leerlas al final de su presentación. Bueno, ahora quería presentarles a Pablo. Pablo Silva es ingeniero comercial con experiencia a nivel latinoamericano en sistemas de gestión integrados. Ha tenido el privilegio de trabajar con importantes compañías como Codelco, Macisa, Compañía Minera Saldívar, Latin American Power, Coca-Cola en Bonor, Compañía Minera San Cristóbal, DMB Mining, JM Phillips y Molimed, desde las perspectivas de la responsabilidad del diseño, desarrollo e implementación, así como la de reportabilidad directa hacia los comités ejecutivos. Pablo también es socio fundador de Rhombus y creador del software para administrar los sistemas de gestión integrados Mosaico. Pablo además forma parte del equipo de auditores en SGS Chile. Pablo, te cedo entonces la presentación, te doy la bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias Etienne, muy buenos días a todos. Para mí estoy muy contento de poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a conversar sobre el aporte estratégico de los sistemas de gestión a las organizaciones. Permítanme compartir con ustedes la pantalla. Muy bien. Entonces, el tema de hoy va a ser el aporte estratégico de los sistemas de gestión a las organizaciones. En términos de los contenidos que vamos a ver, va a estar asociado a introducción, la estructura y gobernanza, el liderazgo directivo, el pensamiento basado en el riesgo y el compliance. ¿Sí? Esos van a ser los temas que vamos a ver con respecto a los ejes estratégicos. Antes de partir, es importante que reflexionemos cuando queremos abordar cuáles son los factores claves, ¿cierto? Que a todos nos ocupan en términos de poder distinguir el aporte que realizan a las compañías. Antes de eso, tenemos que poder reflexionar con respecto a cuáles son los factores que permiten a las compañías transitar hacia la excelencia operacional. Toda la presentación va a estar siempre dentro del marco de los sistemas de gestión. Y lo que necesitamos entonces es identificar aquellos factores que hacen posible y sostenible el aporte estratégico. Es también relevante decirles que los sistemas de gestión pierden su sentido cuando dejan de ser un aporte estratégico. Y eso nos pasa muchas veces. Uno va viendo cómo va degradándose el sistema de gestión o el aporte del sistema de gestión en las compañías desde su inicio en el tiempo. Entonces, son temas relevantes, dado de que cada vez los recursos son más escasos y necesitamos generar la sinergia entre todos aquellos elementos que conforman a las organizaciones, y sin duda que los sistemas de gestión son un aporte importante siempre y cuando sean bien gestionados. Entonces, en este contexto, son los ejes claves que en mi caso he podido distinguir a partir de la experiencia. Trabajo con SGS desde el año 2006 hasta la fecha y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes compañías y poder hacer un seguimiento en lo posible, lo más sistemático posible, con respecto a cuáles son los elementos que van distinguiendo a las compañías. Con base a esa experiencia, entonces los elementos que hemos determinado son los que les estoy presentando. En la base se encuentra la estructura para la gobernanza, que la base, ¿cierto? Es el cimiento sobre el que se va a construir. Luego tendremos el liderazgo gerencial como el otro elemento que también es
es basal, ¿cierto? Es fundacional. Y luego ya tenemos los elementos que son de un punto de vista más operacional, ¿no? Que sería el pensamiento basado en el riesgo, el compliance, la disciplina operativa y el comportamiento de las personas. Todo esto acompañado en los tiempos actuales por las tecnologías para la transformación digital, que no las podemos, no podemos prescindir de ella. Hemos tenido la experiencia a partir de la pandemia que nos ha tocado vivir, cómo estas han ido tomando de manera acelerada una posición cada vez más relevante y cada vez se encuentra en todos los sectores productivos sin excepción. Entonces, este es el marco, este es el paraguas sobre el cual vamos a conversar en esta oportunidad. Con respecto entonces a la estructura y gobernanza, esto es bastante relevante porque normalmente pasamos por alto, no nos detenemos a reflexionar con respecto a cuál es la estructura, cuál es la gobernanza que dispone la organización o que se quiere dar la organización o que necesita la organización para llevar adelante el sistema de gestión. Y no solo el sistema de gestión, sino que es el que la propia compañía tiene. Entonces, en ese sentido, corresponde a la estructura, ¿no? Corresponde a la estructura que la organización dispone, cómo se encuentra distribuida. Normalmente va a estar asociada con respecto al tema del organigrama. Cuando nosotros, por ejemplo, nos toca hacer una revisión sobre cualquier sistema de gestión y decimos, ok, cuéntame, ¿cómo estás organizado? ¿Cuántas personas son las que trabajan? ¿Cómo se generan las comunicaciones sobre la misma? Y esta estructura también está asociado, y por eso es que tiene que ver también con el tema de gobernanza, no es solamente la estructura, aquí es donde ya empieza a tomar un nivel de sutileza y de sofisticación mayor, porque va a tener que ver también con el estilo de liderazgo que cada compañía tiene. Entonces, la estructura y gobernanza es un elemento fundamental. Son las personas que toman las decisiones sobre el rumbo, la asignación de recursos, los plazos y cualquier otra información que sea relevante para la compañía desde el punto de vista estratégico. A mí me gusta también hacer la referencia y también les dejo la reflexión con respecto a que otra manera de mirarlo es haciendo, como está acá puesto abajo, ¿cierto? Con respecto a qué es la estructura para la gobernanza y la reportabilidad. ¿Y por qué hablamos de reportabilidad? Porque justamente lo que hace este elemento, ¿cierto? Es definir cuáles son las necesidades para la reportabilidad. Y la reportabilidad es un sinónimo que está asociado o una guía o un elemento sine qua non hacia el mejoramiento. O sea, yo necesito la reportabilidad para poder visibilizar el mejoramiento. También establece, como les decía, las bases para el liderazgo, que también es otro elemento fundamental, ¿cierto? Con respecto a cómo se va a organizar, cómo se va a generar las comunicaciones y el estilo de gobierno que va a tener cada una de las organizaciones. Y también decirles que refuerza la sistemática que acompaña la eficiencia. Este también es otro elemento fundamental, ¿sí? Porque lo que andamos buscando es la eficiencia. Necesitamos ser eficientes en lo que hacemos. Entonces, todo esto está asociado con respecto al tema de estructura y gobernanza, y aquí es la primera reflexión a la cual yo los invito en términos de decir, oye, antes de partir o antes de querer mejorar, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la gobernanza que nos estamos dando como compañía? Fíjense que la estructura de gobernanza, por lo menos en la experiencia en la que me ha tocado, está asociado con respecto al tema de los comités, que es la manera en la cual se organizan. Tienen diferentes nombres en diferentes compañías, ya sean comités Lean o foros o u otros nombres, ¿no? Que puedan estar asociados, que son efectivamente lo que son las reuniones de los equipos, partiendo de la alta gerencia hacia los equipos de especialistas.
Es también importante establecer que pone a disposición de cualquier grupo de interés los lineamientos estratégicos. O sea, el punto en el cual nos conectamos con los lineamientos estratégicos de la compañía es aquí. ¿Sí? Es a partir de la planificación estratégica y la organización y la estructura que la organización se da y el estilo, como ya les he dicho, para poder establecer los lineamientos estratégicos. Y esto sin duda que va a permitir una mayor comprensión en la contribución de cada uno a los alineamientos, al alineamiento con los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando en que cada uno sea capaz de poder verbalizar cuál es su contribución hacia los objetivos estratégicos que tienen las compañías. Y ese hilo conductor muchas veces se pierde. Estamos haciendo cosas o estamos midiendo, pero no tenemos claro por qué estamos midiendo, para qué estamos midiendo y qué debemos hacer con los resultados que estamos obteniendo. Y finalmente, la estructura para la gobernanza refuerza el accountability, que es fundamental, que lo podemos entender, ¿cierto?, como el hacerse cargo. Ha ido también tomando cada vez una mayor fuerza en el tiempo, ¿sí? En el que cada uno de nosotros se haga cargo en los niveles de influencia en los cuales nos corresponde interactuar en las organizaciones. Entonces, la estructura y gobernanza es un elemento estructural y permanente, corresponde a los comités que requieren disciplina en sus reuniones, y disciplina también es un tema en el cual me ha tocado participar, y les puedo compartir que hay algunas variables que son importantes. Uno dice, oye, mira, ¿sabes qué? Se está reuniendo el comité de gerente, y uno espera que esas reuniones sean eficientes, no sean de equipos de alto rendimiento, y no siempre ocurre de esa manera. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, oye, ¿tenemos un seguimiento sistemático a los compromisos que emanan de cada una de esas reuniones? Y muchas veces la respuesta va a ser no, sabes que no tenemos un seguimiento sistemático con respecto a las mismas. Y si ustedes hacen una revisión con respecto a todos los compromisos, se van a encontrar en casos en que hay algunos que no se cumplen. Y cuando sigues profundizando y haces la revisión, te vas a encontrar que muchas veces no se cumplen porque no generan mucho valor. Entonces, el tema de la disciplina tiene que ver con el hacerse cargo en términos de los compromisos que se van estableciendo en cada una de estas reuniones. La disciplina tiene que ver con que las reuniones se realicen, tiene que ver con que tengamos la sistemática de revisar los indicadores claves. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles van a ser esos indicadores para poder ir viendo, por una parte, cuál es el resultado que estamos obteniendo, y por otro lado, yo me atrevería a decir que incluso más importante, cuál es la evolución que van teniendo estos indicadores. Y todo esto está asociado con respecto a estas actividades. Cuando nosotros generamos en cualquiera de los niveles de la organización información, data, hacemos seguimiento, generamos indicadores, esos indicadores deberían ir escalando y ser presentados, ¿cierto?, en los comités de las gerencias, ¿sí? Se conforman con base a la propia estructura organizacional de la compañía. Eso también es importante señalarlo. Aquí no hay una fórmula. No se trata de un copiar-pegar. Cada compañía tiene su propia estructura. Hay algunas que tienen una estructura más extensa desde el punto vertical y hay otras que son más horizontales. No hay respuesta con respecto a cuál es la mejor, ¿sí? Porque va a depender de la actividad económica, de la distribución geográfica, de la complejidad de los propios procesos, de la especialización de los procesos. Entonces, la estructura no es la misma. Y el sistema de gestión debe estar representado en estos comités. Este sería como el corolario, ¿no? Iniciar por el de la alta dirección. Fíjense que al final he dejado una nota que considero relevante compartir con ustedes y que coloquen el foco en ella, porque fíjense que el nivel más alto en el que participa el ejecutivo del sistema de gestión debería corresponder a la alta dirección para el sistema de gestión. Les voy a dar un ejemplo. Hay compañías en las cuales la persona que está a cargo del sistema de gestión, que tiene la mayor jerarquía al interior de la compañía, se relaciona con el gerente de operaciones a nivel nacional.
no con el gerente general. Por lo tanto, el alcance del sistema de gestión debería estar asociado en esa dirección, porque ese es el nivel de influencia con el cual estamos llegando con el sistema de gestión. Entonces, también es un tema relevante poder establecer esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que es la alta dirección para el sistema de gestión? Una cosa es desear que el sistema de gestión esté en el máximo nivel, y otra es lo que va ocurriendo en las compañías. Desde mi experiencia, este es un caminar, no es una sentencia, ¿sí? Hay compañías que lo tienen incorporado desde su génesis y ya está establecido, y tenemos entonces a nivel gerencial la persona que está realizando esta actividad, y hay otras en las que la persona que está tiene un nivel mucho más operacional y por lo tanto va avanzando en la medida en que va teniendo un mayor nivel de alcance y de profundidad del sistema. Hay que diferenciar también los comités que son estructurales o permanentes, que son aquellos que les estoy mostrando en este caso, con aquellos comités que son funcionales, que también se requieren, ¿no? Para implementar un proyecto, para echar a andar, por ejemplo, supongan ustedes una actualización con respecto al sistema de gestión o una integración del sistema de gestión. Hay diferentes tipos de integración. Entonces vamos a tener como nivel el comité de gerencia, que es el comité de la alta gerencia. Luego vamos a tener el comité de gerencias de área, es decir, aquel que está conformado por el gerente y sus reportes directos. Los de equipos de área, ¿cierto? Que son aquellos ya que están formados por los reportes directos de cada uno de los gerentes con sus equipos de trabajo. Y también tenemos a los comités que están asociados por los equipos especialistas, ¿sí? Esto también es relevante porque ellos van viendo temas específicos. Por ejemplo, el tema del cumplimiento legal. Es un equipo que está asociado con respecto al tema de especialistas, ¿no? Donde requeremos regulaciones, temas que están asociados o en relación con la autoridad, o comités que están asociados a relacionamiento con las comunidades, etc. Pasando al otro elemento, que es el de liderazgo directivo, también podemos entenderlo como liderazgo gerencial. Va a depender la estructura que tenga cada una de las compañías, y corresponde a la conducción explícita, y también quiero subrayar subyacente de la alta gerencia, que va definiendo y modelando la cultura de cada organización. Esto es relevante, y podemos tener la etapa anterior, podemos hacer también, tenemos la experiencia en que se hacen declaraciones por parte de las compañías, pero luego el estilo de liderazgo, las características de los líderes que conforman eh, la gerencia, las direcciones de las compañías, sí o sí van a ir definiendo y van a ir modelando la cultura de cada organización. Ustedes han visto que podemos tener la misma estructura, cambia el líder y cambia el funcionamiento, ¿no? En este sentido, es el factor que tiene un mayor impacto de influencia en las personas que conforman de manera directa y también indirecta las compañías. Las compañías están conformadas tanto por el personal propio como todo aquel personal que se ve influenciado por la compañía, siendo personal de empresas colaboradoras o contratistas, pero también están servicios, proveedores, que interactúan, ¿no? Clientes, la propia comunidad, etcétera, ¿sí? Entonces, este es un elemento fundamental. Me atrevo a decir que los líderes deben estar comprometidos con los principios, valores y los objetivos de la organización. Aquí ya encontramos algunos gaps, algunas brechas que son importantes de poder atender, así como tener un alto nivel de comprensión de la vinculación en los sistemas de gestión y el negocio. Aquí se nos produce también un, un distanciamiento entre lo que es el sistema de gestión y el negocio. El que manda es el negocio, y el sistema de gestión tiene que estar al servicio del negocio. Esto es sumamente relevante y es la razón de ser de la compañía. Y la contribución del valor debe ser desde esa dirección. Y eso está asociado con respecto a qué es lo que requerimos. Requerimos que los principios y valores
sean conocidos y reconocidos. Es decir, no es solamente un tema en el cual uno lo declara, sino yo lo puedo reconocer en la praxis, de manera práctica, de manera concreta en la organización, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo esperar tener por ejemplo, en términos de seguridad y salud ocupacional, nos pasa de que se establecen ciertas metas, cierta preocupación y cierto compromiso por la seguridad y la salud de las personas, pero hay veces en que ese accionar atenta contra el bienestar de las propias personas. Y me refiero al bienestar con respecto al estilo en la que se ejerce el liderazgo. Si hay una preocupación genuina, va a haber una preocupación por el respeto que tenemos de cada una de las personas que trabajan. Hay veces en que ha tocado, por ejemplo, hacer un recorrido por una instalación y te encuentras en el sector del patio de contratistas, por darle un ejemplo, como si fuese un estándar distinto, como si fuese una categoría más baja, como si tuviésemos personal de primer y de segundo nivel en la propia compañía. Pero eso también ocurre con personal propio. Hay veces en las cuales tú te das cuenta que hay sectores en la compañía donde están las personas que tienen una menor calificación, donde hay menos prestigio de trabajar en el área, y eso se va reflejando, ¿cierto?, en un sentimiento y en un accionar distinto de las personas. Entonces, este tema del liderazgo, de cuáles son los principios, cuáles son los valores, cómo los conocemos y cómo los reconocemos, es un tema fundamental. Luego viene en consecuencia entonces la convicción de que los principios que la compañía adscribe, ¿cierto? Que son aquellos que declara, se deben predicar con el ejemplo en todo lugar y sobre todo aquellos que tienen menor nivel de influencia al interior de la organización, ¿sí? Y el compromiso y la decisión que acompaña lo anterior. Todo esto que les estoy compartiendo es un elemento fundamental. Esto se ve reflejado de manera simple y fácil cuando ustedes pueden acceder a evaluaciones de clima laboral con una sistemática en términos de su evaluación, y eso permite entonces poder poder ir viendo cómo esto va evolucionando en el tiempo. Algunos ejemplos con respecto al liderazgo directivo. Un ejemplo está asociado al encuentro entre la gerencia y las personas en los propios lugares de trabajo como una forma de establecer un vínculo directo. Es bastante distinto a muchas de las prácticas que tenemos hoy en día, donde sale el gerente, ¿cierto?, con el equipo que lo acompaña, donde se genera más una acción de intimidación, ¿cierto?, de prueba, de test, que una acción en la cual hay un contacto genuino, simple, entre la alta gerencia y un área en particular o un trabajador en particular. Créanme que eso tiene un impacto muy importante en la organización. Durante una conversación en un ambiente amable se recogen inquietudes, se comunican y promueven los cambios. Esto, a diferencia de lo que uno podría pensar, de que se está hablando con una sola persona o con un equipo pequeño de personas, este equipo de personas transmite la información y va cambiando la cultura de la compañía. Se promueve, por lo tanto, un clima de confianza, de respeto y de afecto. No me ha tocado conocer ninguna compañía en la que el afecto esté fuera de una empresa que efectivamente se encuentra en la excelencia o transita hacia la excelencia. Y es bastante simple, ¿no? Porque tiene que ver con que esto sea sostenible en el tiempo. Esto impacta positivamente en las actividades posteriores relacionadas con los controles operacionales, y esto va a estar asociado con respecto al tema de la gestión del riesgo, al tema del compliance, que lo vamos a ver en unos minutos más. Y estimula a las personas a buscar la excelencia operacional como un sentido, como un fondo, ¿no? El liderazgo directivo, entonces, es un liderazgo visible desde las gerencias. Se establece a través de la formación temprana del comité de gerencias, que es el principal comité, y de ahí se generan los otros de manera natural. Lidera los cambios planteados hacia el seguimiento, hacia el sistema de gestión, mediante reuniones periódicas, como les comentaba. De esta forma se asegura que las gerencias se encuentran involucradas en todo el proceso.
y se mantiene el sistema alineado, porque se va desalineando cuando esto se deja de realizar. Entonces se mantiene el sistema alineado en pro del objetivo que la organización se ha propuesto, ¿sí? Esto es con respecto al tema de liderazgo gerencial, entregándole algunos de los tips fundamentales. El otro elemento que habíamos comentado era el pensamiento basado en el riesgo. Los desafíos actuales exigen una mirada integral, ¿no? Exigen que el negocio se aborde no solamente desde el punto de vista productivo y financiero, sino también desde el punto de vista social y medioambiental. Hay compañías que escriben esta metodología, esta filosofía del triple resultado, donde tenemos el resultado económico o financiero, el social y el ambiental, que es un tema importante, ¿no? Y esto está asociado con respecto a la sustentabilidad, que es uno de los temas que va tomando cada vez mayor fuerza, mayor importancia en el tiempo. Entonces, las condiciones de inestabilidad e incertidumbre para hacer los negocios en un ambiente, en un entorno cambiante, que son las condiciones habituales en las cuales trabajamos actualmente y en las cuales se van a mantener en el tiempo, requieren, por lo tanto, de las organizaciones una estrategia permanente para afrontar estos cambios y mitigar los riesgos que ellos implican. O sea, estamos en una situación que es permanente, esto no va a cambiar, las regulaciones van a ir aumentando, la tecnología va aumentando, es una discusión global, ¿cierto? El tema del cambio climático, el impacto que esto va teniendo, la manera en la que nos relacionamos, la relación con las comunidades, etcétera, ¿no? El pensamiento basado en el riesgo, entonces, establece la relación entre las operaciones y los riesgos. Por lo tanto, lo que queremos hacer es identificar cuáles van a ser los factores potenciales que ponen en peligro el logro de las metas propuestas. Eso es lo que vamos a identificar. Y esas son transversales, no es solamente, no solamente desde el punto de vista de aquellos riesgos que uno tiene como más identificados, que podrían estar asociados a seguridad y salud, o desde el punto de vista de inocuidad de una empresa de alimentos, ¿no? Sino de cualquiera de aquellos que pongan en riesgo, por ejemplo, la continuidad operacional del proceso, la imagen o la reputación de la compañía, el prestigio de la compañía. El prestigio es cada vez más importante. Entonces tenemos que identificar cuáles son los factores, y aquí la palabra clave es potenciales, ¿sí? Potenciales, aquello que puede ocurrir. Y por lo tanto vamos a tener que ser capaces de pesquisar de manera temprana aquello que puede ocurrir. Y cuando ocurra, acogerlo, ¿cierto?, de la manera más amorosa que podamos para poder proyectarlo en el tiempo. De esta forma, nos permite no solo adelantarnos, ¿cierto?, y establecer los controles, ya sean preventivos o mitigatorios, para poder atender los efectos negativos que podrían suscitarse, pero también para que podamos identificar cuáles son las oportunidades de mejora que podemos ir estableciendo. Y cómo vamos entonces avanzando hacia la obtención de sistemas de gestión que sean más eficaces. En una primera instancia, no nos preocupemos tanto de la eficacia, preocupémonos más de que sea efectivo y que los principios y el sentido que le estamos entregando al sistema de gestión lo podamos cautelar, ¿sí? Pero luego, en el propio andar, el propio proceso de mejora nos va permitiendo, ¿cierto?, ser más eficaces, más eficientes. El pensamiento basado en los riesgos evalúa tanto elementos internos como externos, ¿sí? Por eso es que, si ustedes se fijan, todas las normas ahora parten desde el análisis del contexto y la evaluación de los riesgos y oportunidades. Cuando hablamos del análisis del contexto y riesgos y oportunidades, estamos hablando desde un nivel, desde un punto de vista estratégico. Y eso significa poder hacer el análisis con respecto al tema del entorno. Por eso es que en SGS planteamos que la auditoría se inicia con la alta dirección y concluye con la alta dirección. Se inicia
con la máxima autoridad, presentando el análisis del contexto, diciendo, ¿cierto?, cuál es el contexto de esa organización en particular, cuáles son los riesgos y las oportunidades que ellos han podido identificar y cómo entonces van a transitar en esa dirección en el año actual y en los años siguientes, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar tanto los elementos internos como externos que pueden afectar o impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, gerenciales o específicos de cada área. Nótese, por favor, que partimos desde los estratégicos. Siempre, siempre partimos desde los estratégicos. Siempre nosotros luego nos sumergimos, a todos nos ocurre, ¿cierto? La operación nos secuestra y nos tiene ahí atrapados, pero tenemos que ser capaces de mirar, y por eso es que es importante lo que veíamos en los puntos anteriores, en términos del funcionamiento de los comités de gerencia, donde siempre vamos viendo el alineamiento con los objetivos estratégicos. Y cada área tiene que ser capaz de responder cuál es su aporte a los objetivos que establece cada una de las gerencias. Finalmente, hay que tener ojo porque acá hay un link importantísimo con los requisitos de compliance. Los requisitos de compliance son aquellos que establecemos como el desde, ¿sí? Pareciera que fuese básico, no es básico. Es decir, el desde en estos tiempos es cada vez más difícil y es una barrera de entrada para muchas de las compañías. Entonces, en el pensamiento basado en el riesgo debemos focalizar los esfuerzos en la gestión de los riesgos operacionales críticos. Tenemos que ser capaces de identificar aquellos que son críticos, aquellos que son importantes. Ya las grandes compañías están claras en esa dirección y tienen diferentes metodologías para poder abordarlo, pero ustedes no se van a encontrar con una sábana de análisis de riesgo, sino con aquellos que son los que efectivamente ponen en riesgo la seguridad y la salud de las personas de manera efectiva, ¿cierto? O la continuidad operacional o la reputación, etc. Hay que eliminar o controlar sus causas cuando se pueda eliminar y si no controlarla. Y lo que andamos buscando es disminuir el nivel de incertidumbre que ellos generan. Esta es la información que nosotros tenemos que ser capaces de informar, ¿cierto?, a la alta gerencia. Se requiere una gestión sistemática. Esto significa que es periódica, con indicadores que se van revisando de manera permanente, poniendo énfasis en construir un modelo que sea simple. Eso también nos ha tocado mucho ver de que se generan modelos que son muy sofisticados y que se entienden solo en la cabeza del equipo especialista, pero que no es capaz ni de bajar a la operación ni de subir a la alta dirección, ¿sí? Identificando cuáles son los aspectos más relevantes para el logro de los resultados que buscamos. El pensamiento basado en el riesgo está incorporado de forma intrínseca en todas las etapas de los sistemas de gestión, en todas, no hay ninguna en la que quede fuera, alineada con la estructura y la gobernanza, siempre desde una perspectiva integrada, como ya les decía, económica, ambiental y social. El pensamiento basado en el riesgo se plantea de manera temprana. Cada gerente y sus reportes directos deben identificar cuáles son los riesgos a los que se enfrentan y cuáles son los requisitos de compliance que les aplican. Entonces, no es una conversación en el aire, no es específico. A mí como gerente de área, ¿cuáles son los riesgos claves? ¿Cuáles son los requisitos claves desde el punto de vista del compliance? Y entonces establecer cómo vamos a dar cumplimiento y cómo vamos a mantenernos siempre alerta, siempre atentos con respecto a esto. Se recomienda considerar además cualquier otro requisito que sea necesario cumplir. Por ejemplo, los contratos. Va a depender del tipo de compañía. Hay compañías que trabajan con base a reglamentos de empresas contratistas desde el punto de vista de seguridad, pero por otro lado con contratos que son súper específicos y que de alguna manera van a evaluar el desempeño del servicio que estamos otorgando. También podemos tener requisitos que son sectoriales, de agrupaciones, ¿cierto? De agrupaciones de industriales,
o sectoriales asociados a la industria o asociados al lugar geográfico en el cual se encuentra de manera particular, o cualquier otro requisito que la propia organización haya definido. Nos encontramos con compañías que tienen requisitos que son propios, que son corporativos, y que bajan, por lo tanto, para todas las organizaciones. Y ahí, en este tema que está acá, es cuando toma importancia inmediata el sistema de gestión, dado que estandariza, ¿cierto? Y permite hacer el benchmark, la mejora entre las diferentes unidades de negocio. La evaluación de los riesgos se realiza identificando cuáles son las oportunidades que tenemos para poder ir mejorando. Y se espera que sea la línea gerencial en su totalidad la que conozca en profundidad el proceso que lidera, lo que es evidente, sus objetivos, lo que es evidente, y los riesgos asociados. Es decir, el gerente tiene que ser capaz de bajar esta información a todo el equipo. Finalmente, entonces, el pensamiento basado en el riesgo será base para avanzar en forma sistemática en las etapas posteriores para la gestión de los riesgos críticos y la toma de decisiones para su prevención o mitigación basada en las características, el potencial y la temporalidad de los propios riesgos. ¿Sí? Recordemos que todos estos elementos forman parte. Se pone especial énfasis en la creación de controles operacionales que den certeza de efectividad. Es decir, no se trata de declarar controles. Ese es uno de los errores que cometen muchas compañías, donde colocamos mucha información, y porque colocamos mucha información pensamos que estamos más cubiertos. Es como si creyésemos que el papel va a tener un superpoder. No es lo que se declara, son aquellos controles operacionales importantes que me entregan certeza de efectividad con respecto al control del riesgo. Y luego viene la verificación. Necesitamos la verificación permanente o periódica, como ustedes la quieran colocar, de la robustez de los controles. Este elemento es clave. Yo establezco un control y la reflexión que viene a continuación es decir, ok, este control, ¿cómo lo voy a verificar? Y esa verificación es periódica. Voy a tener controles que son permanentes, voy a tener controles que son mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc. Luego necesitamos la generación de los datos e información de calidad con respecto a la información que se está levantando. Tiene que ser oportuna y focalizada en los aspectos críticos o importantes y la generación de planes y programas adecuados a cada realidad. ¿Sí? Este sería, entonces, en términos generales, el pensamiento basado en el riesgo o la gestión del riesgo. Muy bien. Con respecto al compliance, que va a ser el último tema que vamos a trabajar en este webinar, es compartirles que un sistema basado en compliance se enfoca en la identificación y reducción de los riesgos desde la perspectiva del incumplimiento legal. El compliance corresponde a todos aquellos estándares, normas, principios y políticas que son mandatorios. Su cumplimiento es innegociable. Nosotros nos referimos al compliance, nos ha gustado mucho más y creemos que es complementario a establecerlo como los riesgos regulatorios. Nosotros tenemos lo que vimos anterior con respecto al tema de los riesgos, tenemos los riesgos operacionales y tenemos los riesgos regulatorios. Los riesgos regulatorios son aquellos que están asociados a todos aquellos estándares, o sea, no es solamente lo legal. Aquí es donde nosotros debemos ser capaces de establecer, por ejemplo, si yo tengo un contrato que establece ciertos requisitos, esos requisitos son regulatorios. Si yo a nivel corporativo tengo lineamientos, políticas y requisitos que son mandatorios, pasan a ser requisitos regulatorios y su incumplimiento es un riesgo regulatorio, ¿de acuerdo? Entonces para nosotros resulta muy relevante hablar y hacer la diferenciación entre lo que son los riesgos operacionales que tienen que ver con la operación propiamente tal y con aquellos que son regulatorios que tienen que ver con aquello que nos define para poder operar.
Un ejemplo muy simple es si pensamos en una bodega de residuos peligrosos. Esta bodega, desde el punto de vista operacional, yo no me voy a preocupar si tiene o no resolución sanitaria. Eso es desde el punto de vista regulatorio, pero es una condición para la operación. Pero luego yo veré la operación, y en la operación voy a tener condiciones de infraestructura con respecto al tema de la bodega, condiciones de señalética, condiciones de acceso, condiciones de segregación, condiciones de inventario, y voy a volver a tener temas regulatorios con respecto al tema de la disposición definitiva, los plazos y toda la metodología que está asociada a ella y que la define la propia autoridad, ¿sí? Entonces, el compliance es una manera simple de entenderlo, es aquello que es mandatorio, es aquello que es innegociable. Compliance, por ejemplo, también va a ser aquello valórico. Antiguamente, yo que tengo más edad, tú podías encontrar a jefaturas, a niveles de liderazgo, que trataran de una manera mucho más brusca con respecto al tema del lenguaje a las personas que trabajan bajo su nivel de influencia. Actualmente eso no es presentable. O bromas, ¿cierto? O comunicaciones que actualmente son impensadas, no se pueden llevar adelante. Políticas de inclusión cada vez forman parte de las compañías, y el respeto, ¿cierto?, hacia las personas que trabajan en las organizaciones, sean estas personal propio, visitas o personal de empresas colaboradoras, ¿sí? Entonces, el compliance va más allá de lo legal. Ese es el mensaje que les quiero compartir. Es mucho más que eso. Es el piso, pero no es solo el piso legal, sino que tiene que ver también con el cómo nosotros vamos llevando adelante los procesos. Es sumamente importante que todos tengamos claro, porque a veces nos olvidamos de aquello y es increíble que eso ocurra, pero ocurre. Porque su incumplimiento pone en riesgo a la compañía en temas tales como la continuidad operacional, ¿cierto? El permiso para operar, la imagen y el prestigio de la organización, que muchas veces pasa a ser el activo principal de la compañía. La licencia social para operar, que cada vez tiene una relevancia mayor, es sumamente importante, ya no es un tema de una declaración. Me ha tocado conversar con gerentes en el pasado y esto lo tendrían a ver como casi si fuese un tema de, de, de buen samaritano, de buena práctica, ¿no? De algo deseable, no exigible. Actualmente es algo exigible, es la condición base. La seguridad y la salud de las personas, yo ahí me atrevería a colocar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas. Ahora, yo entiendo la salud como el estado de bienestar, pero no siempre se entiende así. En algunas compañías se hace la distinción y el bienestar es fundamental, dejarlo sumamente claro. Y no menos importante, yo me atrevería a decir que en estos tiempos es uno de los elementos más importantes, son las cuestiones morales o valóricas que para las compañías resultan intransables, innegociables. También comentarles que el alcance con respecto al tema del compliance considera tanto los requisitos legales, pero también considera, como ya le he estado adelantando, política interna de la propia empresa, compromiso, ya sea con clientes y con proveedores. Hay compañías donde los proveedores tienen un poder de negociación o tienen una mezcla entre partner y proveedores que son muy importantes que se sostengan en el tiempo, y los estándares del entorno o del sector productivo en el cual operan. El compliance asegura un alineamiento respecto a aquello que la organización va estableciendo como mandatorio. Y fíjense qué interesante, porque es sin esfuerzo que va resultando la palabra alineamiento. Si ustedes se fijan, está desde que partimos en esta presentación. Y entonces el compliance nos va asegurando el alineamiento con lo que la compañía va estableciendo como mandatorio. Este alineamiento, al ser top-down, y debe ser de esa manera, le entrega a la organización coherencia e integridad. El liderazgo se refuerza y se proyecta en la organización. Faculta, y aquí tiene los temas bonitos, ¿cierto? Y que tienen que ver con los sistemas de gestión cuando son
entendido de esta manera, que faculta a todos los niveles para intervenir cuando se pone en riesgo el compliance. Todavía nos encontramos con muchas compañías, y créanme, con compañías importantes, donde hay mucha dependencia entre la operación y las áreas de especialidad, donde se ve con mayor facilidades en áreas de seguridad y salud. ¿Sí? Si bien se hace una declaración en búsqueda de la independencia, en definitiva se dejan muchos temas asociados y que descansan como si fuesen los dueños el área especialista de seguridad y salud. Pero también ocurre con temas de inocuidad o de calidad. Y también ocurre con temas de medio ambiente. En medio ambiente, la práctica más simple y que está asociada a disciplina operacional, ¿cierto? Está vinculada cuando vemos la segregación de los residuos, cuando hacemos una inspección y vamos viendo cómo se están segregando los residuos al interior de la organización, ¿sí? Entonces, este último nivel es sumamente importante en términos de que se va proyectando, pero siguiendo este orden, ¿no? Desde la alta gerencia hacia todos los líderes y entonces facultando a todos los niveles de la compañía. Tanto los trabajadores en general, así como el personal de las empresas contratistas o de empresas proveedoras, reciben señales claras respecto a las normas que la empresa principal establece. Esto también es súper importante. Parece que no fuera relevante, y créanme que sí lo es. Hay compañías en las cuales uno está y no sabe bien qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, no queda claro, y tiene que estar muy claro. Aumenta el respeto y la identidad de las personas con la compañía y su prestigio, y esta es una ganancia gigante, es gigante para la alta dirección, para los accionistas, para el directorio de las organizaciones. Aumenta el respeto, aumenta la identidad de las personas que trabajan y que están bajo el nivel de influencia de la compañía, y por lo tanto proyecta su prestigio. Sucede lo contrario cuando esto se vulnera, cuando hay una disonancia entre aquello que se declara y aquello que se está haciendo. La disciplina operacional también se ve impactada positivamente, porque se establecen límites simples, y esta palabra vuelve a repetirse, simples y claros para todos aquellos que trabajamos en la organización. Facilita tener dentro del radar aquellos requisitos de alto potencial, porque tenemos que poder identificar y diferenciar lo que resulta importante o crítico de aquello que no resulta tan importante y tan crítico. Y por lo tanto, necesitan ser monitoreados, y nuevamente nos conectamos con estructura y gobernanza, monitoreados y reportados, ¿cierto? Y ahí venía el tema de reportabilidad a la alta dirección. Refuerza el cumplimiento legal, que para todos aquellos que tienen experiencia con respecto a este tema, saben lo difícil que es, facilitando la trazabilidad de su cumplimiento, que es lo más difícil, ¿no? Establecemos, ya, nos aplica, listo. Cumplimos, sí, ya, dame la trazabilidad de ese cumplimiento, y no resulta tan fácil porque el cumplimiento del requisito es periódico. ¿Sí? Si yo tengo que entregar un reporte mensual a la autoridad, yo tengo que tener la reportabilidad mensual de su cumplimiento. Y esto frente a cualquier requerimiento, tanto de la autoridad como de las comunidades, ¿sí? En cualquier sistema de gestión que apunte hacia la excelencia operacional, es necesario tener integrado el compliance. Parece evidente, pero así es. Y que esté integrado significa que esté reportado a la alta gerencia. O sea, para que ustedes me entiendan, estamos hablando en términos concretos, no en términos declarativos. ¿Sí? Yo voy a tener indicadores de cumplimiento, y esos indicadores de cumplimiento son reportados todos los meses a la alta gerencia. Y son establecidos los CAPEX, las inversiones para los años siguientes, a partir de las brechas o de las mejoras que vamos a ir estableciendo con respecto al tema del compliance. Para una compañía que a nivel corporativo establece cero residuo, pasa a ser un tema de compliance, y créanme que se van generando las inversiones necesarias para poder cumplir aquello. Permite de manera simple y efectiva establecer reglas y estándares que se traducen en los cimientos para asegurar los niveles de confiabilidad que estamos buscando. ¿Sí? El compliance, como ya les he dicho, va más allá del cumplimiento normativo o del cumplimiento legal. Por ejemplo, una actuación puede ser legal, puede estar dentro de la ley,
pero puede que no sea ética. Puede encontrarse fuera de los códigos aceptados por la propia organización. Entonces hay que tener ojo con respecto al tema del compliance, o sea, desde el punto de vista legal. Compliance es más que el cumplimiento legal, el legal es desde el piso. Puede encontrarse fuera de los códigos, como les decía. Se vincula en forma permanente con el sentido de los sistemas de gestión y el logro de los resultados sostenibles que aportan valor a la organización. Acá me gustaría entonces poder reforzar el tema de sostenibles y el aporte de valor. ¿Sí? Esos serían como los elementos claves que tenemos que siempre estar buscando. Y tenemos que cautelar la trilogía del sentido del sistema de gestión. Esto parece básico, pero los invito a hacer la pregunta en sus compañías. Tomen una muestra y pregunten, oye, ¿cuál es el sentido del sistema de gestión de nuestra compañía? Compliance. Pregunten, ¿cuáles son los elementos que no son negociables al interior de nuestra compañía? ¿Y cuáles son los resultados que estamos obteniendo alineados a este planteamiento? ¿Sí? Entonces, se trata del estándar mínimo de toda organización, el compliance, que debe quedar establecido desde el inicio, ¿no? Cuando las compañías implementan el sistema de gestión, forma parte normalmente del diagnóstico inicial, identificando los requisitos legales, que va a ser la base, ¿cierto? Evaluando su cumplimiento, y lo necesitamos como un input para poder alinear a los objetivos estratégicos. Resulta indispensable que las organizaciones reflexionen acerca de cuáles son los límites para el desarrollo de sus operaciones. Nuevamente esto parece evidente, pero créanme que no tendríamos noticias como las que hemos tenido donde se vulneran los límites y resulta que tomamos conciencia luego de que esto sale en las redes sociales o sale a través de una acción legal en contra de las compañías o de las comunidades, ¿no? En otras palabras, en el cómo están dispuestas a desarrollar sus procesos para alcanzar sus resultados. Finalmente, decirles que alcanzar un resultado es posible desde el punto de vista del compliance, pero poder sostenerlo en el tiempo, ese es el verdadero desafío. Y para ello el compliance juega un rol, es fundamental. Eso es lo que les quería compartir en esta oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Claro. Yo creo que nos has dejado con bastantes conceptos y cosas que tenemos que analizar. Te agradezco mucho, agradecemos mucho que compartas tus conocimientos y experiencias con nosotros. Y bueno, como parte de esta actividad, vamos a comenzar con la lectura de las preguntas, pero antes de esto quería recordarles que esta presentación va a estar en todos nuestros canales de redes sociales la próxima semana, y además se las vamos a enviar a todas las personas que se han inscrito y que han estado acompañándonos este día. Para poder seguir con el tema de las preguntas, quisiera presentarles a Baylor Martínez, él es jefe de la línea de negocio de certificación de sistemas de gestión de Knowledge SGS Chile, quien nos va a ayudar a moderar y a tener esta conversación sobre lo que Pablo nos ha presentado. Hola Baylor, creo que cedo entonces. Gracias, Etienne. Buenos días a todos quienes hoy día tuvieron la gentileza de acompañarnos y de entusiasmarse con este último webinar de este año 2021, con el cual esperamos haber coronado un exitoso año para SGS y esperamos que también esto haya sido exitoso para cada uno de quienes nos acompañan. Antes de iniciar esta ronda de preguntas, que tenemos muy buenas preguntas a propósito para Pablo, solamente quería comentarles que cuando nos propusimos el diseño de este webinar, teníamos como objetivo poder reivindicar el verdadero sentido o el espíritu o la filosofía que hay detrás de los sistemas de gestión. Y creo que desde la exposición que nos ha hecho Pablo,
hemos logrado ese objetivo, donde me imagino que la gran mayoría va a poder compartir que cuando estamos visualizando los sistemas de gestión, desde la narrativa que nos hace Pablo, ¿verdad?, de hacia dónde apuntan, de cuál es la intencionalidad estratégica que tienen los sistemas de gestión, es casi imposible evitar compararlos, por ejemplo, con una herramienta de planificación estratégica como el Balance Scorecard. Si se fijan, tienen prácticamente los mismos elementos de entrada, los mismos elementos de salida. Los sistemas de gestión en general nos permiten poder visualizar los riesgos, las oportunidades, visualizar y gestionar nuestro desempeño y finalmente generar certeza para orientarnos hacia planes de acción que nos van a permitir el logro de los objetivos de cualquier organización. Dicho eso, entonces creo que estamos en la ruta que nos propusimos y que era el aporte de valor con el que queríamos contribuir. Y desde ahí aparecieron preguntas bien interesantes. Voy a leer la primera de ellas que está acá. Hay una pregunta que está orientada a los primeros puntos que tú nos señalaste, Pablo, y la planteó César Jaramillo y nos dice: por favor, aclarar o repetir lo indicado respecto a que la alta dirección puede ser representada en el sistema de gestión por el gerente operacional o zonal. Bueno, en este caso estamos hablando probablemente de gerentes intermedios que pueden ser regionales, zonales, ¿verdad?, o sectoriales. Y es una buena pregunta porque tú hiciste el alcance, Pablo, que muchas veces podían haber, ¿verdad?, representaciones que eran intermedias y que a veces estaban en ciertos comités. Así que a ver si nos puedes aclarar esa pregunta para César, por favor. Sí, sí, tal como lo compartí, se da, de hecho tenemos situaciones en lo que aquello ocurre. Tenemos casos en los cuales tenemos un gerente a nivel corporativo y luego tenemos un gerente de operaciones a nivel corporativo, y este gerente de operaciones es el que hace las veces de la alta dirección para el sistema de gestión. Así que sí se puede. Va a depender de la realidad de cada compañía y de cómo esté estructurado el sistema de gestión. Recuerden que las auditorías, tanto para 9, 14, 45 fundamentalmente, están asociadas a lo que es gestión, no son auditorías de cumplimiento, y por lo tanto dicen relación con la manera en que la organización se ha ordenado, alineado para poder llevar adelante esa gestión. El alcance lo define la propia compañía. Muchas gracias, Pablo. Probablemente eso se complementa con el concepto de la estructura de liderazgo de las organizaciones, ¿verdad? Y la misma robustez que tiene cada sistema. Exactamente. Yo, Baylor, solamente para complementar lo que decía Pablo, en mi experiencia en los distintos comités que tenemos en SGS y viendo clientes, es importante que lidere el sistema de gestión y los comités sea una persona que imponga un liderazgo, digamos, y que tenga poder, digamos, de toma de decisiones. Porque la mayoría de las iniciativas en una organización pierden fuerza a medida, digamos, que va avanzando el tiempo. Entonces, tiene que ser alguien que tenga el poder de tomar decisiones, de impulsar cosas y de movilizar recursos. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente fue lo que logramos ir visualizando a lo largo de toda la narrativa de Pablo, y esto tiene que ver con el verdadero sentido de los sistemas de gestión. Tienen que estar en el ADN de las organizaciones y tienen que tener mucha voluntad y tiene que haber mucha decisión detrás de ello. A propósito de lo mismo, hay una pregunta bien interesante que nos hace Gerardo Manzanera, Gerardo Manzanera nos dice, bueno, él plantea que no le queda muy claro cuáles podrían ser los requisitos del compliance, y si podrías precisar algunos ejemplos prácticos. Pablo, si es posible. Y me parece que la pregunta fue anterior a los ejemplos que entregué. Entregué varios ejemplos, ¿no?, asociados al tema del compliance, que tiene que ver con, no solamente desde el punto de vista legal, sino aquellas otras cuestiones que la organización adscribe y que pasan a ser mandatorias desde el momento que las adscribe, ¿no? No sé si es necesario profundizar con algunos ejemplos adicionales. Estoy de acuerdo contigo porque estaba mirando la hora de la pregunta y probablemente se dio al inicio de la definición o del capítulo de compliance. Hay una pregunta
que dice, yo lo encuentro bastante interesante a propósito del contexto en que en general hoy día nos movemos como sociedad a nivel global. Y dice, dentro del contexto de sustentabilidad, ¿crees que este aspecto afecte en los próximos años los sistemas de gestión? ¿Cómo ves el desarrollo de un sistema de gestión en el futuro? Sí, sin duda, o sea, no hay, es una condición sine qua non, sí o sí, y todos sabemos que vamos en esa dirección. Y creo que la manera en la que lo va a afectar es positivamente. Creo que cada vez se genera un mayor alineamiento. Esa es la tendencia que están teniendo las normas, en que efectivamente hay un alineamiento entre los sistemas de gestión y el negocio y la generación de valor. Y el compliance forma parte de las condiciones básicas para poder operar. O sea, no hay otra, no hay otra condición. Y con los temas de comunicaciones que tenemos hoy en día, con el tema de las redes sociales, de la inmediatez en la cual la información está disponible para todos, es una situación que tenemos que aprender a vivir con ella y que tenemos que sacarle lo bueno que tiene, que es mucho, ¿no? Es mucho porque nos permite el benchmark, nos permite estandarizar, nos permite tener una competencia mucho más leal entre las diferentes organizaciones, permite tener un clima de trabajo cada vez mejor. Así que yo veo solo cosas buenas y una mayor conciencia con respecto al tema ambiental. Entonces, por todos lados lo encuentro bueno. Es un poco traumático en las etapas iniciales y por eso creo que es importante la labor que realiza SGS, estos webinars y la mirada que se está teniendo con respecto al tema de los procesos de auditoría, de efectivamente generar valor a la compañía y más que ir a levantar no conformidades, tener conversaciones con los niveles directivos sobre estos temas para poder ir contribuyendo a que sea esta la dirección. Pero la respuesta es sin duda. Yo creo que todos coincidimos, no creo que haya nadie que tenga una opinión distinta. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que muchas veces los temores que pueden enfrentar los directivos y gerentes cuando se habla de normas y requisitos que piensan que son estáticos, ¿verdad? Y a veces hasta medio leguleyos. La verdad es que los sistemas son tremendamente dinámicos y son tan dinámicos que fueron los primeros en anticiparse a cuando vivimos el efecto de la pandemia y tuvieron que adaptarse rápidamente a entender cuáles eran los riesgos a los que estábamos enfrentadas las organizaciones e incluso si hubiese sido más riguroso al entender lo que era la gestión de riesgo, probablemente no hubiéramos anticipado de mejor manera situaciones como la que hemos vivido a nivel global en el último tiempo. Fíjate que hay una pregunta que yo encuentro bien interesante porque está ligado justamente al concepto de cultura organizacional, que finalmente es la esencia también de los sistemas, la madurez se vive desde la cultura. Y dice, ¿de qué forma puedo transmitir la cultura del sistema de gestión a todos los niveles de mi organización? La respuesta no es tan simple como uno pudiese pensar. Va a depender qué posición tienes dentro de la organización. Siempre va a resultar mucho más fácil cuando tienes una posición desde la alta gerencia. Se alinea de manera natural la compañía. Se hace más complejo cuando estoy en una posición intermedia. En general, la respuesta desde el punto de vista intermedio, tomando esa referencia, suponiendo que ese es el escenario de la pregunta, yo buscaría la impecabilidad como palabra fuerza, ¿sí? Siendo impecable con respecto al servicio que entregamos al interior de la organización. Sea en el ámbito que sea desde el punto de vista de calidad, medio ambiente, seguridad, salud, inocuidad, eficiencia energética, etc. Entonces yo buscaría ser impecable y luego yo recomendaría en términos generales adquirir la filosofía Lean. Lean es una filosofía, es una manera de pensar, es un camino. Entonces buscar soluciones que sean simples y luego que genere valor. O sea, buscar valor en el accionar que tenemos al interior de la organización. Y eso lo que va a generar es un prestigio y un entendimiento del quehacer en el nivel de influencia en el cual me encuentre. Entonces, desde ese nivel de influencia hacia los niveles en los cuales puedo influir, debería tener un impacto positivo.
Y ese impacto positivo me va prestigiando y ese prestigio entonces empieza a escalar hasta llegar a la alta dirección. Yo creo que ese es el camino que hay que recorrer. Es un camino tranquilo, no se trata acá de voluntades, se trata de ir sumando voluntades y por lo tanto se basa en temas técnicos que hay que ir otorgando. Y también incorporar tecnología, o sea, todo el tema que tiene que ver, hoy día tenemos herramientas sumamente potentes. Power BI llegó o tienen Data Studio desde el punto de vista de Google, que son fundamentales en términos de poder entregar de manera rápida data. Esa data hay que asegurar que sea de buena calidad y que soporte decisiones de calidad para la gerencia. Yo creo que ese sería el camino. Gracias, Pablo. Fíjate que a propósito de esta última pregunta, y más bien desde tu respuesta, hay una pregunta que nos hace Gabriel Quesada, que en sí la pregunta es bastante compleja, pero indudablemente que esto queda para ti como experto poder responderla desde tu experiencia. Dice, uno de los principales problemas para mantener la efectividad del sistema de gestión es alinear a la alta gerencia. ¿Hay alguna herramienta para lograr que el gerente general se comprometa efectivamente? Mira, la herramienta más efectiva que me ha tocado conocer es el comité de gerencia. O sea, lo que hay que conseguir, y si no, hay que bajar el nivel del sistema de gestión. De ahí venía la reflexión de una de las preguntas anteriores. Me explico. Si en el nivel máximo en el cual tú participas liderando el sistema de gestión, ese es el alcance del sistema de gestión. Eso es lo que decía hace unos minutos durante la presentación. Y ese va a ser el nivel en el cual tú vas a poder acceder. Si requieres acceder a un nivel superior, tiene que entonces darse esa conversación con la organización para que efectivamente haya una presencia, ¿cierto? Una asignación de tiempo, una participación en el comité de gerencia. En ese comité de gerencia hay que presentar los indicadores clave. Esos indicadores tienen que ser indicadores potentes, robustos, que le hagan sentido a la alta gerencia. Y desde ahí entonces ya se empieza a construir el sistema. Los sistemas de gestión son top-down, no son democráticos, no hay manera de construir un sistema desde la base hacia arriba. Y por lo tanto hay que entender bien qué es lo que quiere la alta dirección, qué es lo que quiere el director o el gerente general del sistema de gestión. Y alinearse a ello que él quiere y desde esa conversación, ¿cierto?, ir pudiendo establecer cuáles son los riesgos que están detrás de las decisiones que va a tomar en este sentido. Es un arte, ¿no? Tiene que ver con el gerenciamiento, pero el camino sería ese. Gracias, Pablo. ¿Sí? Yo puedo complementar un poco lo que comentaba Pablo. Una buena forma de convocar es partir en el inicio, movilizando, creando un sentido de urgencia, entendiendo los riesgos que tiene una organización y el sentido de urgencia con una propuesta, digamos, que de cierta forma logra resolver esta urgencia de estos riesgos que hay, movilizando y convocando a distintas personas de la organización que sean agentes del cambio. Yo creo que si tú creas un sentido de urgencia, pero a la vez muestras un plan de resolución de los riesgos que tiene una organización y convocas a personas agentes del cambio, tienes el inicio, digamos, para poder tener un sistema que sin duda aporte valor a la organización. Completamente de acuerdo contigo, Franco. Yo creo que los sistemas tienen que ser, como toda organización, tienen que tener un diseño, tienen que obedecer un diseño, tiene que haber una planificación y ojalá, como lo dijo en algún minuto también Pablo, lograr la impecabilidad de la ejecución de los mismos. Hay una pregunta que es bien interesante, yo la quiero leer porque esta es una norma bastante poco utilizada, no es una norma certificable, pero es una muy buena guía. Yo recién la mencioné a propósito que tiene que ver con riesgo. La hace Emily Fuenzalía y dice, para la primera parte de la presentación de Pablo, gestión del riesgo, sería la norma 31.000, para la versión 2018, la guía de pauta para tener incorporado en el sistema. Sí, no hay ningún inconveniente. Es una excelente norma y nos entrega
estándares y lineamientos claros con respecto a la misma. A mí me parece que sí, con respecto al tema de la gestión del riesgo. Pero lo que sí me interesa, y era el objetivo de esta presentación, es reflexionar con respecto al sentido que está teniendo el sistema de gestión o la gestión en particular. Si va a ser la gestión del riesgo, ¿cuál es el sentido que se está buscando al interior de la organización? Porque va a depender del nivel de influencia, va a depender del nivel de madurez, va a depender de la situación. Me ha tocado trabajar con empresas de excelencia, pero fíjense que la búsqueda de la excelencia nace después de que ocurre una situación que casi los destruye como compañía. Entonces, hay que ir buscando el cómo. O sea, hay muchas herramientas para poder gestionar el riesgo. Hay veces en que construimos modelos muy sofisticados, y cuando conocemos el riesgo, no sé si me explico bien, o sea, todos sabemos que, no sé, un ejemplo, el principal riesgo que tenemos en la compañía desde el punto de vista de seguridad y salud es el atropello, porque tenemos muchos equipos móviles. Y sin embargo, cuando vamos a patio, nos encontramos con muchas condiciones subestándares asociadas a aquello. Y entonces la reflexión no pasa por una metodología técnica, eso es lo que quiero transmitirle, sino que pasa por detenernos y tomándonos un café, mirar el proceso, conocer el proceso, conversar con la gente, preguntar el por qué se está haciendo de esa manera y qué podríamos hacer distinto. La primera respuesta va a ser que no se puede hacer nada distinto porque forma parte del proceso, inherente al proceso. Esa es la respuesta que nos van a entregar, ¿no? Y hay una parte de aquello que tiene sentido. Pero luego entonces viene el tema de decir, oye, pero ¿qué podemos hacer? Algo podremos hacer, ¿no? Porque tenemos una condición que pone en riesgo el bienestar, la vida de las personas que están trabajando acá en la compañía, y no podemos, por lo pronto, tener equipos que se controlen sin la necesidad de personas. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir en este webinar. Más que el tema técnico, es el tema de cómo lo hacemos. Tiene que ver con conversaciones, tiene que ver con que si es necesario operar a la velocidad que estamos operando, no a la solución técnica de colocar un dispositivo para que esa velocidad sea controlada o a la sanción, sino que, oye, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Muchas veces nos vamos a encontrar que hay incentivos que son invisibles, pero para el que está mirando, no para el que está operando. El que está operando está siendo reconocido por esa velocidad de operación. Y eso no va a aparecer de manera directa. Entonces, es importante hacer esta reflexión, no solamente desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico tenemos muchas herramientas, y la ISO 31000 sin duda una de ellas muy importante. Pero hay otra dimensión, y en esa dimensión es en la que traté de situarme en este webinar. Muchas gracias, Pablo. Al igual como recién lo comentaba, la precisión que nos había hecho Franco respecto a los sentidos de urgencia, que tienen que ver con cómo piensan y actúan las organizaciones, creo que dentro del propósito en general de este webinar, que fue justamente no tocar los temas técnicos, sino que más bien ir a los temas de cultura, ¿cierto? A los temas de estrategia, organización. Varias de las preguntas de ella han estado orientadas ahí. Hay dos preguntas que las hizo Ángelis Arcón y Joao Rubio. Son muy parecidas. Voy a leer una de ellas porque una resume la otra. Y la voy a parafrasear para poder resumir la realidad ambas. Y nos dice, en general, ¿cómo llevar los sistemas de gestión? ¿Cuál es la estrategia para llevar los sistemas de gestión a hacerlos amigables con el resto del entorno de las organizaciones, con el resto de las áreas? ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para que el resto de la organización, más allá del encargado del sistema, también se incorpore al sistema? Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que es fundamental, parece suavecita y la verdad es que es dura, ¿no? De hecho, cuando estaba presentando, decía, uy, estoy siendo muy latero, no resulta fácil. Yo me atrevería a decir así de manera rápida como flash, Lean. Pensemos en Lean. Vamos a Lean, así rápido, vamos a Lean, busquemos Lean y vayamos implementando y entendiendo Lean. Vamos hacia lo visual, hay que simplificar, hay que desafiar,
hay que resetear la manera en la que pensamos los sistemas. Los sistemas y las normas en general no te dicen el cómo, te dicen el qué. Y entonces uno empieza y después ya se queda con que ese qué es como que fuese algo escrito en piedra. Hay que ser más lúdico con respecto a lo mismo, poder equivocarnos y poder ir tomando decisiones. El elemento fundamental que subyace dentro de lo que les estoy compartiendo es el clima laboral. No hay ninguna empresa de excelencia que me haya tocado conocer, y por favor me encantaría si me pudiesen decir si conocen algún ejemplo en el que una empresa que camina a la excelencia o ya se encuentra a la excelencia y que no tenga una preocupación genuina por el clima laboral de las personas que trabajan, tanto directas como indirectas. Y eso también lo posibilita. ¿Por qué se los digo? Porque para poder equivocarnos tenemos que tener un clima de confianza, y forma parte del aprendizaje y de la mejora, si no, no mejoraríamos. Entonces es eso, la respuesta sería Lean, y luego tener un ambiente, ir propiciando un ambiente cercano, un ambiente de afecto en el cual podamos ir probando ciertas diferentes acciones y simplificando el sistema, partiendo de menos a más. Jugando a ganador. Siempre tenemos esa frase, ¿no? Decimos, oye, hay que jugar a ganadores, como los triunfos en la brisca, ¿no? Tengo que ir generando triunfos para que efectivamente vaya eso generando una motivación al interior de la organización. Pero fíjense que dentro de los elementos que les presenté, si tú logras, por ejemplo, que un área esté motivada, la manera en que eso sea sostenible en el tiempo, esa sería la pregunta siguiente, ¿no? Ya lo conseguimos, ya, ¿cómo lo hacemos para que sea sostenible? Para que sea sostenible tiene que haber una sistemática de reportabilidad hacia la alta dirección. En la medida en que eso ocurre, de manera natural viene una retroalimentación. Hay veces que esa información queda ahí, queda en ese nivel y no sube. Nadie sabe lo que se está desarrollando y entonces se genera un desalineamiento, un desacople, y eso hay que tratar de evitar. Entonces sería Lean, un clima lúdico, un clima de afecto, de confianza, y asegurar que los indicadores clave sí suban y sí sean vistos por la alta dirección. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que es un buen consejo porque efectivamente esto de la reflexión de quienes estamos en la prestación de los servicios de certificación de sistemas, como en nuestro caso CGS Certificación, de pronto nos toca un mundo bastante rudo. A veces, como dijiste tú recién, parecen lateros porque habitualmente estamos hablando del requisito, que la norma, lo que dijo el requisito, lo que dice el documento, si está o no está el documento. Y la verdad es que los sistemas de gestión son personas. Existen porque existen las personas, las organizaciones existen porque existen las personas. Y desde ahí, indudablemente, que lo más relevante es cuando esto se instala como una filosofía, cuando las personas se sienten todas empoderadas de un sistema, cuando una organización piensa en sustentabilidad, cuando una organización piensa en riesgo, cuando una organización piensa en el cliente y por lo tanto piensa en calidad. Y esto entonces no pasa por el encargado que debe estar preocupado del requisito para pensar, por ejemplo, en 9001. Así que estoy de acuerdo contigo en que esto pasa muchas veces por hacerlo amigable, utilizar las herramientas que hoy día existen muchas por cierto. Este es un ecosistema donde los sistemas se soportan en otras herramientas. Hoy efectivamente está Lean, está en general Kaizen nos da un muy buen soporte para todas las herramientas de sistemas de gestión. Franco, no sé si te parece la última pregunta para ir cerrando este ciclo. Hemos tenido muy buenas preguntas, algunas las hemos resumido, pero dejar la última pregunta para ti. Sí, mira, quería complementar un poco la respuesta a la última pregunta de cómo hacemos que el sistema de gestión sea digamos, motivado, digamos, o sea permisivo a toda la organización. Yo creo que cuando uno crea una urgencia en la organización y muestra una visión distinta, genera un plan, lo más importante es hacer sentir a las personas que son parte de un propósito transformacional, que son parte de una creación de valor. Y eso, la verdad es que tiene muchas formas de hacerse. Lo primero es entender cómo cada persona en su espacio, su metro cuadrado de la organización, contribuye al propósito de la organización. Me acuerdo del ejemplo
el ejemplo que alguna vez me dio un profesor, donde decía que en un hangar, digamos, de la NASA, estaban construyendo satélites y había una persona que estaba barriendo. Y le preguntaron a la persona que estaba barriendo qué estaba haciendo. Y él dijo, yo no estoy barriendo, yo estoy mandando un satélite al espacio. Es una persona que entiende que en su metro cuadrado está contribuyendo a un propósito general de la organización. Entonces, si tú creas un sentido de urgencia y tú logras movilizar y entender que la organización tiene que cambiar o que tiene que ir, avanzar hacia un nuevo espacio, convocas a la gente y se alinean con ese propósito y les especificas qué tienen que hacer en su metro cuadrado, sin duda vas a poder tener una transformación y un sistema de gestión que aporte valor a la organización. Quería complementar eso y más que nada hacer la última pregunta a Pablo, que te toca auditar tantas organizaciones. Quería preguntarte un poco desde la visión del liderazgo. ¿Cuáles tú crees que deben ser las competencias del líder que motive la implementación de un sistema de gestión que aporte valor a la organización? Porque quienes estamos acá, de cierta forma, y quienes están convocados, digamos, a este webinar, de una que otra forma, somos parte de la línea que logramos impulsar muchas veces los sistemas de gestión y los comités de las organizaciones. Entonces, desde tu mirada, cuando tú ves un sistema de gestión exitoso que aporta valor, ¿qué ves en el líder? Es difícil la respuesta, Franco, no es fácil. En general, uno lo que ve, empiezo a pensar en líderes que a uno es convicción, te convoca, uno quiere ser parte de esa organización, uno puede estar una semana solamente compartiendo con ellos, pero ya quiere ser parte de aquello. Y la próxima vez que te toca interactuar, quieres saber cómo fue la evolución y cada vez vas recibiendo una sorpresa. Yo me atrevería a decir que es convicción, es convicción. Ese sería como el número uno. Y una preocupación genuina por su gente. Hay un sentido de responsabilidad en términos... resulta visible, Franco, resulta visible que ese gerente, ese director, tiene una preocupación genuina por el bienestar de todos aquellos que trabajan en la organización. Y desde ahí ya el tema se estructura. Entonces, por una parte está la convicción del camino que va a recorrer, y lo otro es la preocupación genuina por el bienestar. Eso me atrevería a decir. Y después ya vienen todas las situaciones propias del quehacer que nos diferencian, ¿cierto? Por coyunturas económicas, industriales, de competencia, de procesos, etc. Pero tú ves que efectivamente esto se va materializando. No sé si usted en algún momento de la presentación lo manifesté, y que es un tema que yo reconozco mucho en el caso de SGS, este tema de que cada auditoría se inicia con la alta gerencia y concluye con la alta gerencia. Este inicio de la alta gerencia es justamente donde recibimos el input por parte del director o del gerente de la compañía, donde te cuenta cómo está la organización. Y ya desde aquello tú ya sientes la energía que está transmitiendo, ¿cierto? En términos de cuál es la percepción que él tiene de su compañía, independiente de las problemáticas que pueda tener y hacia dónde va. Y luego recibes una especie de mandato, como un direccionamiento, un alineamiento en el buen sentido, sin vulnerar la independencia de un proceso de auditoría. Recibes un direccionamiento de qué es lo que a él le interesa poder recibir, porque ese también es una reflexión importante como para poder dejarla anotada, ¿no? ¿Cuál es el aporte de valor que yo como organización espero de un proceso de certificación y de cada una de las auditorías a las cuales someto a la organización? Y ahí entonces es la instancia para poder escuchar, oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber cómo mis reportes directos, ¿cierto? Cada uno de los gerentes de área manifiestan, dan a conocer su contribución
a esta planificación, que es la planificación estratégica hacia dónde va la organización, ¿te fijas? O puedes tener un requerimiento distinto que quieres conocer a nivel de base, a nivel del operador. Oye, por favor, dense el tiempo de ir a conversar con los operadores. No conversen con los directivos, con los ejecutivos, conversen con los operadores. Me interesa saber cómo ellos están recibiendo esta línea, esta preocupación, estos proyectos que está liderando la alta gerencia. Yo creo que van por ahí, Franco, y ese alineamiento uno lo puede recibir de manera simple. Eso pienso. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Yo creo que estamos en tiempo. Primero, agradecerte a ti por tu buena exposición. Nosotros, como SGS, queremos seguir aportando valor en todas las organizaciones que han confiado en nosotros. Tenemos más de 1.000 clientes, más de 3.000 colaboradores a nivel nacional. Esperamos verlo el próximo año en nuestra agenda de webinars. Sin duda vamos a poder hacer mucho más webinars y mucho más seguido, también dejando distintas cápsulas para que ustedes puedan verlas en cualquier momento. Así que nada, al ser el último webinar de este año, les deseo unas felices fiestas, que estén en realidad en familia, siempre con seguridad, porque bueno, todavía estamos en tiempos de riesgo. Sin embargo, creo que el próximo año vienen grandes cosas, tanto para la compañía como para el país. Así que les agradezco a todos ustedes, les dejo un abrazo, gracias también a Baylor y a Etienne por la organización, y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y especialmente a Pablo, y nos veremos el próximo año. Nuestros mejores deseos y nos vemos pronto. Que estén muy bien.